El ministro París decía que el gobierno está en favor de la libertad responsable y que si acaso el colegio médico quiere tener a la gente encerrada eternamente. Parece que estamos dando vueltas en círculos. Da la impresión que no ha avanzado mucho el programa de trazabilidad y testeo y seguimiento de los casos, que las cuarentenas se toman drásticamente sin considerar el hecho de que las personas pueden salir al aire libre, digamos, hay menos probabilidad de contagio. ¿Qué es lo que debiera hacerse en realidad, ya conociendo la experiencia internacional, para controlar el virus, sobre todo teniendo en cuenta que hay un proceso de vacunación en curso? Muchas gracias por tu pregunta, porque me permite explicar algo que ojalá pueda llegar a la mayor cantidad de oídos. Creo que hay 4 pilares fundamentales. El primero, y voy a empezar un poco distinto de la forma en que he respondido esta pregunta varias veces, voy a apuntar al ciudadano, al individuo, y es la responsabilidad individual. Hoy día vimos imágenes acá en la quinta región de fanáticos de un equipo de fútbol de Valparaíso, de Santiago Wanderers, que para arengar a su equipo hicieron una marcha multitudinaria. En esa marcha multitudinaria muchas personas iban gritando, la distancia física bajo ningún precepto se cumplía, y lamentablemente ese escenario, que combina por una parte la pasión, el ánimo, el deseo de apoyar a su equipo, por el otro lado los expone a ellos al contagio. Pero también días antes habíamos visto imágenes de una subida que queda en Valparaíso, pero también imágenes de distintas regiones donde personas se reunían en restaurantes, en bares, en fiestas que estaban al aire libre, y las personas se estaban reuniendo poniéndose en peligro. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad individual es crucial. Estas personas que estaban hoy día arengando a su club no iban a trabajar, no estaban yendo obligadas, como sucede en otros momentos donde trabajadores se suben al transporte público y no les queda otra que ir aglomerado porque ese problema no se ha resuelto. Pero acá eran personas que libremente iban para apoyar a un club de fútbol poniendo su vida en peligro. Entonces el primer llamado es a la responsabilidad individual. Hay una situación gravísima. Las camas críticas están en un nivel de ocupación que triplica lo que normalmente hay en un invierno o en la previa del invierno en un año cualquiera. El 2019 nosotros teníamos 1.300, 1.400 personas UCI en este momento. Hoy día estamos llegando a 4.200. Esa es la magnitud del problema en Chile. Pero la responsabilidad individual es uno de los hitos. El segundo hito tiene que ver con la autoridad sanitaria y la comunicación de riesgo. Cuando la autoridad sanitaria nos dice, por ejemplo, que podemos viajar de una región a otra, que podemos movernos de una comuna a otra porque ya recibimos las 2 dosis, nos está mandando un mensaje bastante equivocado en torno al tipo de vacuna que hemos usado y a la posibilidad de que, pese a estar vacunados, igual nos contagiemos y contagiemos a otros. Cuando un ministro dice que prefiere que los niños estén haciendo cola en Fantasilandia, pero una madre no puede llevar a su hijo a un parque o una plaza, hay un mensaje bastante equivocado en torno al riesgo. Cuando nos dicen que el Costanera Center puede recibir 16.000 personas como aforo, pero el Estadio Nacional no puede abrir sus puertas a un partido de fútbol con 2.000, hay una parte del mensaje de la comunicación de riesgo que está fallando. Y cuando cada vez que podemos anunciamos el éxito del proceso de vacunación como el fin de la pandemia, cuando sabemos a ciencia cierta que no es así, por lo menos no en este momento epidemiológico, estamos comunicando en el segundo pilar, lo estamos horadando nosotros mismos. Generamos falsas expectativas que hacen que las personas tomen decisiones de riesgo y, combinado con el primer pilar, se van conjugando en muchas acciones de riesgo. El tercer pilar fundamental tiene que ver con cómo abordas el contagio y cómo cortas el contagio. Y en eso hay 3 elementos centrales: testear, trazar y aislar. Súper repetido, pero muy simple. Cada vez que hay un contagio, tenemos que actuar como si esa fuera la escena de un crimen. Identificar dónde, cuándo, cómo y quién contagió a esa persona. Tratar de ir hacia atrás en el proceso de contagio para identificar cuál fue la situación
que se salió de lo común, que permitió que esa persona se contagiara e ir hacia adelante identificando los contactos estrechos. De nuevo acá nos combinamos con los dos primeros pilares, porque si la ciudadanía no es responsable y no nos cuenta con qué otras personas estuvo, porque por ejemplo, al no haber un estímulo social, económico, que proteja a las personas que tienen COVID y todos los que trabajan de manera informal, si se enferman, dejan de percibir una remuneración cuando están aislados, ¿de qué manera yo voy a nombrar a las personas que estuvieran conmigo si sé que los voy a poner en un aprieto? Sobre todo si no estoy convencido que mis síntomas puedan ser de coronavirus. Entonces tiendo a subinformar y tiendo a subreportar. Y solo para terminar, el último pilar, y es muy importante, es entender que la salud es un bien de la sociedad y que, por ejemplo, la vacunación funciona de manera más solidaria que individual y que es el beneficio de todos, cuando todos estamos vacunados, lo que logra reducir los contagios. Pero que yo, que esté vacunado y tenga las 2 dosis, si las personas que me rodean no lo están, no hay un beneficio. Y lo segundo es que la salud como concepto depende de factores sociales, entre ellos el nivel socioeconómico, entre ellos el aporte económico que podamos hacer en medio de una pandemia. Por lo tanto, si no hay ayudas sociales rápidas, directas, universales, es muy difícil que las personas que están luchando por sobrevivir, y antes ustedes decían, le tienen más miedo a un mal gobierno que a un virus, yo puedo decir, le tienen más miedo a no comer, a no poder proveerse los mínimos elementos de sustento, de sobrevivencia, que a un virus. Sí, Ignacio, hemos leído en CIPER un artículo del doctor Said que sostiene además una nueva preocupación y es la efectividad relativamente baja que tiene la Sinovac para prevenir contagios. Es extremadamente efectiva para evitar una enfermedad grave, hospitalizaciones y desde luego para evitar la muerte, pero para cortar la circulación del virus no tiene la misma eficacia que la Pfizer, por ejemplo. Entonces, en ese artículo él compara la situación de Israel, por ejemplo, que tiene ya más de un 60% de habitantes vacunados, con Chile, que estamos ya superando el 50%, y explica por qué allá bajó tanto el número de contagios diarios, y tiene que ver con eso, con la naturaleza de la vacuna. Entonces, ¿qué tan preocupante o cuándo se va a alcanzar la inmunidad de rebaño para realmente cortar la circulación de este virus? ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Me refiero a qué porcentaje de población va a tener que estar vacunada para que deje de circular el virus, que es la gran preocupación a la postre. Es muy importante tu pregunta porque muchas veces se nos comunica el porcentaje de vacunación que tenemos y siempre como denominador ponen a la población objetivo. Y en realidad, cuando nosotros analizamos la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño, debiéramos estar sobre el 80% de vacunación del país, de todas las personas que están, porque es de todos los que son susceptibles de enfermarse. Y nosotros tenemos un gran problema en este momento para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y ese problema, de nuevo, está muy relacionado con los 2 primeros pilares que yo nombré, con la comunicación de riesgo y con la forma en que la autoridad ha decidido manejar la pandemia. Porque los niños, niñas y adolescentes hasta este momento no están siendo inmunizados, pero sí pueden contagiarse y sí pueden contagiar. Por lo tanto, mientras nosotros no podamos a ellos incorporar en el esquema de vacunación, hay un grupo muy importante de la población que no es susceptible de vacunarse y como no es susceptible de vacunarse, forma parte de un nicho que puede infectarse, que puede contagiar a otros y por lo tanto mantener la circulación alta de los virus. Entonces, a tu pregunta, teóricamente se dice cuando sobrepasas el 80% de todos los que se pueden enfermar. En este caso, el 80% de la población, porque este virus ha demostrado que puede enfermar desde recién nacidos hasta personas muy longevas. Y enferma a hombres y mujeres, y enferma a gente de todas las clases sociales, por lo tanto, son todos susceptibles. Todos los habitantes del país somos susceptibles de esta enfermedad. El problema con la vacuna que tenemos es que aproximadamente entre 5 a 6 de cada 10 personas que están vacunadas
si se enfrentan al virus, no van a desarrollar la enfermedad. Pero 4 sí la van a desarrollar. Esos 4 que la desarrollan pueden andar con su pase de movilidad y exhibirlo y tener su código QR y moverse por todos lados, creyendo erróneamente que están protegidos. Y sin embargo, ellos pueden contagiarse, tal vez tener una forma leve o asintomática de la enfermedad, pero pueden contagiar a otros. Y ahí es donde radica que cuando tú tienes alta circulación viral, cuando tienes 8.000 casos diarios, es una muy mala idea poner a estas personas ya vacunadas a movilizarse, puesto que pese a que la movilidad en sí misma no genera los contagios, son las conductas que vienen cuando tú te movilizas. Por ejemplo, alguien de Santiago que teniendo su carnet de movilidad forma parte de alguno de los 50.000 vehículos que vino este fin de semana a la quinta región, y esas personas, lógicamente, muchos de ellos fueron a Concón, a Zapallar, y en Concón, que están en fase 3, muchos restaurantes hoy día estaban abiertos, ayer también, y las personas, con justa razón, tienen su carnet y dicen, bueno, Concón está en fase 3, puedo ir a almorzar a un restaurante, ver el mar, qué bonito, todo fantástico, y en ese restaurante interactuar tal vez con 20, 30 familias distintas en un espacio chico, estrecho, donde debido a que voy a comer estoy sin mascarilla, y entonces se da una coyuntura donde yo he traído gente de otras regiones o de otras comunas a interactuar todos unidos en un lugar cuando el momento epidemiológico nos dice que aproximadamente en ese lugar donde hay 60, 100 personas, tal vez hay 4 o 5 que pueden tener coronavirus y que pueden terminar contagiándolos a todos.